Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Chalhub y este es un nuevo episodio de Hablemos de Presupuesto. Iniciada esta gestión presupuestaria, se determinó, y así lo dice siempre nuestro director general, José Rijo Presbot, que los gobiernos locales necesitaban reforzar su desempeño, su funcionamiento, su gestión. Y con ello también mejorar los niveles de transparencia y de la ejecución, de la eficientización del gasto. Y sí que lo estamos logrando. Para hablar de gobiernos locales, tenemos hoy a Arnold Almanzar, analista de la División Cibao Noroeste de la Dirección General de Presupuesto. Arnold, bienvenido. Hola, ¿cómo tú estás, Paola? Todo bien. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Una pequeña aclaración. Y muchas gracias que pasó esto. En realidad, yo fui el analista de la región Cibao Noroeste en su principio. Yo siempre, cada vez que voy incluso a la línea, que es como la denomina mucha gente. De tu casa. La línea. Yo le digo que esa es mi casa, porque ahí fue que yo me crié como analista. O sea, la vida entera yo estuve ahí como analista y ahora que me dieron la oportunidad de ser encargado de la división de Cibao Noroeste, entonces me pusieron ahí mismo. Justamente me encanta mucho todo el tema. ¿Por qué? Porque a mí me dio la oportunidad como de estar en un sitio, una región, la pude conocer todas sus debilidades, cuáles eran los problemas que tenía la institución. Y cuando llegué a la posición, quizá una posición que me daba un poco más de responsabilidad, sí, más compromiso con la institución, entonces también me daba la oportunidad de estar trabajando con un área que conocía, no un área que yo estaba totalmente ajeno a cuál era su realidad. Bueno, pues entonces en ese caso estamos ante un caso de crecimiento que se da mucho también en la institución de nosotros. Y qué bueno que se ha dado así de manera orgánica, natural, sin estarlo esperando. Entonces tú eres un testimonio vivo de cómo se crece aquí en la institución. Así es. Qué bien, te felicito, Arnold. Mira, quiero que entremos en materia. En los últimos meses hemos hablado muchísimo sobre gobiernos locales y de manera muy específica sobre estructura programática. Cuando uno habla sobre estructura programática, parece que se enfrenta ante algo muy complicado y se hace necesario que tú, desde tu experiencia y tu conocimiento, nos expliques qué es una estructura programática, de qué hablamos cuando hacemos referencia a estructura programática. Ok. Cuando hablamos de estructura programática, lo único que estamos haciendo es traducir básicamente los bienes y servicios que brinda cualquier institución del Estado en un lenguaje presupuestario. No es lo mismo los bienes y servicios que quizás brinda educación que los bienes y servicios que brinda la policía. Entonces, vamos a ponerlo de un ejemplo sencillo. El Ministerio de Educación brinda servicios suponiendo de alfabetización, de niños pequeños, gentes adultas también que se están alfabetizando, sí, y también llevar a personas a cierto nivel de grado académico, lo cual le da cierta capacidad de conocimiento y decisión. Pero en el caso del Ministerio de Interior y Policía, le brinda la capacidad de formar nuevos agentes, le da capacidad te estoy hablando de los servicios, de la estructura programática que ellos tienen, y le da oportunidad también dentro de los productos que ellos tienen de brindar seguridad y vigilancia ciudadana. O sea, cuántos ciudadanos hoy en día se encuentran en un territorio, pudiéramos decirlo, seguro. Al igual que esas entidades, también tenemos los gobiernos locales. Los gobiernos locales, a diferencia de estas dos entidades, que sus competencias van alineadas, vamos a decir, con la seguridad, en el caso del Ministerio de Interior y Policía, y en el caso de educación, educar, ya sea en distintos niveles, pero el servicio siempre es el mismo, aunque hay diferentes productos de acuerdo al nivel que una persona pueda alcanzar. En el caso de los ayuntamientos, como las funciones que les tiene su ley, ellos tienen un sinnúmero de competencias que van desde el cementerio, el aseo urbano, van desde los mataderos y mercados hasta la recolección de desechos sólidos, brindar servicios de cultura, de educación y un sinnúmero de planeamiento urbano. Eso te iba a decir, que uno asume cuando le hablan de gobiernos locales y específicamente de ayuntamientos, que el servicio que puede brindar un ayuntamiento es solamente el de recogida de basura, cuando la verdad es que en la comunidad de un gobierno local, como lo dice su nombre, un ayuntamiento es un gobierno local, es un gobierno pequeño dentro de la comunidad.
Sí, tenemos que poner ese grado de responsabilidad bien alto. ¿Por qué? Porque en países desarrollados nos hemos dado cuenta que lo que ha funcionado en realidad es la descentralización, donde cada una de las instituciones, pudiéramos decir los gobiernos locales, son los encargados a nivel de logística de todo, incluso hasta de la educación que se va a brindar en esos municipios, incluso de los servicios de salud, cómo se brindan, porque evidentemente, y aquí se están dando avances con respecto a eso. Ahora mismo se está formando un gabinete de descentralización para pasarle competencia del gobierno central a los gobiernos locales. Y en ese sentido, cabe destacar que incluso las problemáticas de educación, de salud, de seguridad ciudadana que se dan en los municipios cambia de acuerdo a cómo cambia la población. No es lo mismo. O sea, tú poderme decir que las enfermedades que quizás se dan en Pepillo Salcedo, que es un municipio que es fronterizo, son las mismas que se pudieran dar en Higüey o en Santo Domingo. Entiendo que serían diferentes, igual que a nivel de la seguridad ciudadana. Y de prioridades también y de necesidades básicas de la población. Definitivamente no es lo mismo. No, incluso te pudiera mencionar muchos casos, cada uno detallado, pero en realidad el objetivo de eso no es entrar en la descentralización, no, sino que se está haciendo, sino llevar una información de carácter. ¿Por qué? Porque en este caso yo, en estos últimos días, siempre he prendido la radio de camino para mi casa y he encontrado como, vamos a decir, unos especialistas en municipalidad en las radios, que verdaderamente cuando yo que tengo ya 10 años, o sea, imagínate lo que yo he hecho en estos 10 años. Lo que has visto, lo que conoces. A nivel de... Sí, porque un momento yo fui un analista teórico completamente porque sabía lo que eran los procedimientos de aquí, de la DIGEPRES, todo lo que nosotros teníamos que hacer. Pero si tú me preguntabas qué se hace en el campo, yo no te podía decir nada. Sin embargo, después me dieron la oportunidad, dijeron, oye, Arnold, tú vas para el campo a ver cómo se trabajan, cómo ellos hacen las cosas, cómo ellos brindan los servicios y cuáles son las problemáticas que tienen los diferentes ayuntamientos, que varía de cada ayuntamiento a cada ayuntamiento. Y no sé si la gente tiene este dato, pero son 393 entidades municipales que hoy en día hay en el país. 393 entidades municipales. Ahí hay juntas distritales, ayuntamientos, juntas municipales. Sí, hay 158 ayuntamientos, para ser específico, y 235 juntas. Bueno, ahí está el dato. O sea, ¿y qué te puedo decir? Por decirte, cuando yo estaba viendo la gente que escuchaba en las radios, yo decía, lo escuchaba yo diciendo, ¿y eso es competencia de un ayuntamiento? De que pintó una cancha, hacer una cancha, eso es competencia de un ayuntamiento. Y mi llamado va más para la juventud y las personas que normalmente andan siguiendo esos influencers. Yo les digo que normalmente que vayan a la ley 176-07 y a la ley 473-06 o 436-07, no recuerdo bien el número, pero esas son las leyes que hablan tanto del presupuesto como de los ayuntamientos, como tal, la ley de los ayuntamientos. Y ahí establece bien claro la ley, que es la de los ayuntamientos, cuáles son las competencias de ellos. Aunque hay muchas leyes que se le pueden articular, tanto que está como la de desechos sólidos, que es una ley que hicieron recientemente. Y por último está lo del presupuesto participativo, que esa es una parte que si tú me das más adelante, si tú quieres, pudiéramos hablar un poco, porque es una parte muy interesante en realidad. Sí, yo creo que todo lo que convoque a la ciudadanía y que tenga ese toque ciudadano es importante que lo toquemos. Tú mencionaste algo que a mí me llama mucho la atención y de lo cual yo tengo constancia y puedo dar fe y testimonio, y es el trabajo de campo que realiza el Departamento de Gobiernos Locales. Recientemente hicimos porque obviamente el Departamento de Comunicaciones toma partido en esto y da la cobertura necesaria que se nos requiere también. Pero recientemente hicimos un recorrido por la región Cibao y es muy evidente la vinculación que hay entre el trabajo de gobiernos locales de campo y los gobiernos locales en sí. ¿Qué tan importante es eso? Tú hablabas sobre conocer cómo ellos trabajan. ¿Cómo se traduce en términos de importancia? Ustedes conocen ese trabajo de campo de los gobiernos locales y traerlo entonces aquí a la oficina y trabajar entonces a favor de ello.
Mira, yo antes de esto quisiera como comentarte un poco de mi experiencia. Cuando yo entré a esta institución, había muchas personas que en teoría hablaban de los gobiernos locales, pero mi experiencia de los gobiernos locales fue hasta cuando yo pude conocer a los gobiernos locales. Porque cuando nosotros estamos aquí en una oficina con aire acondicionado, un internet que tú le das una página y no has terminado tú de darle bien el clic a la página y te carga todo, tú dices, bueno, o sea, esta es la realidad, y tú entiendes que esta es la realidad que existe en República Dominicana completa. Y no lo es. Eso es totalmente falso. O sea, en el caso mío, yo he podido ir a ayuntamientos o junta de distrito municipal donde el único punto donde hay internet en esa comunidad completa es debajo de una banca. ¿Y cómo ha cambiado eso? Porque estamos hablando de una realidad que, bueno, va a llevar muchísimos años cambiarla, pero ha cambiado. O sea, los gobiernos locales en su desempeño y en su modernización han cambiado. ¿Qué tanto hemos avanzado nosotros? Bueno, yo te puedo contar mi experiencia desde el SISMAP. Muy bien. Nosotros empezamos hace periodo 2014, empezamos con un programa que era el SISMAP, que el SISMAP prácticamente buscaba armar un ranking de cómo los gobiernos locales estaban cumpliendo con los requerimientos que tienen de ley cada una de las instituciones que las regulan, como son Cámara de Cuentas, Contraloría, la DGI, la Liga, FEDOMU, DIGEPRES, un sinnúmero de entidades que son las que prácticamente regulan a estas entidades, a las entidades municipales. Y dentro de este ámbito te puedo decir que nosotros, en aquel momento, cuando se hizo por primera vez el SISMAP, no había una entidad que tuviera todos sus indicadores en verde. O sea, ¿qué te puedo decir? El 2014, si tú tomas una radiografía y tú dices, ¿cuáles entidades estaban cumpliendo con todo lo que pide la ley a ese momento? Y en ese momento no había una sola entidad que estuviera cumpliendo con nada. ¿Al día hoy? Al día de hoy tenemos muchísimas entidades que hoy en día, bueno, incluso este año fue el año que se dio el salto más grande porque se entraron casi un poco más de 100 entidades de la Junta de Distritos Municipales que se habían quedado más rezagadas, entraron en el SISMAP para ser ranqueadas. Muy bien. El SISMAP en su momento cuando empezó como un sinnúmero de incentivos que se le estaba dando al ayuntamiento a través de un programa llamado Pascal, con el objetivo de elevar su competencia a través de premios, donde si tú hacía o lograba X cantidad de nota o a partir de ahí se iban a dar obras que básicamente iban a ser consensuadas y se le iba a dar al ayuntamiento que tuviera o la mayor nota o que hubiera tenido el mayor cambio durante un trimestre o un año completo. O sea, si la nota pasó de un 30 a un 80, quizá no se lo ganaba porque era el mejor, pero sí se lo ganaba porque dio un cambio de 50 puntos en el ranking que tiene. Y en ese sentido, a medida que fue pasando el tiempo, algo que ocurrió que fue muy bueno, fue que las entidades empezaron a competir. Y empezaban a competir y decía, bueno, yo estoy en el 3, pero yo quiero estar en el 1, yo no soy el 1. Y entonces empezaba esa competencia amigable dentro de ellos. Y aunque al principio se hizo por un premio, luego pasó a ser el ranking SISMAP dejó de ser un incentivo y pasó a ser más como un instrumento de competencia de ellos mismos, donde ellos iban a sus reuniones a decir, yo soy el número 1, ¿qué número tú eres? Y entonces entraba como una competencia que era sana, pero que a la vez en su momento cumplía una función que era ayudar a los gobiernos locales a que cumplieran con todos los requisitos de la ley. Si nos ponemos a ver hoy en día, incluso vemos como en estos momentos, hace poco, vimos una institución que tuvo un problema. Incluso las autoridades de esa institución fueron removidos por el único hecho de no cumplir con un requerimiento de la Oficina de Acceso a la Información de la OAI, que es un indicador que dirige la DGI. Sí, y que es sumamente importante. Mira, hablamos ya sobre la estructura programática y hemos hablado un poquito sobre el trabajo de gobiernos locales. Quiero que hablemos ahora sobre los cambios y mejoras que se han estado implementando en la estructura programática de gobiernos locales.
de qué tratan, cómo mejora eso los niveles de transparencia en la ejecución de los presupuestos de gobiernos locales y cómo se traduce eso también en beneficio de la ciudadanía. Excelente, esa parte me encanta. Mira, la primera parte que te tenía que decir es que, número uno, los gobiernos locales tenían desde el 2012 que no se le hacía un cambio a su estructura programática. A partir del año 2018, 2019, se empezó a hacer ese tipo de cambio en el gobierno central, donde se empezaron a revisar toda la estructura programática, cómo estaba funcionando el gobierno central. ¿Por qué? Porque este país tiene la mira a orientarse a un presupuesto orientado a resultados, donde se quite la mentalidad que había anteriormente, donde el dinero que me daban era un derecho adquirido. Sí. Donde todo el mundo decía, bueno, si tú me diste 100 el año pasado, tiene que darme más este año. Tiene que darme 102, 105 por la inflación simplemente. Y verdaderamente no se apoyaba lo que era, vamos a decir, una temática donde yo pudiera planificar qué era lo que yo iba a hacer y en base a lo que yo tenía planificado y en base a las prioridades del Estado, la estrategia nacional de desarrollo y un sinnúmero vamos a decir, de prioridades que tiene el gobierno central. Entonces, se orientaran los recursos a cumplir con dichas metas. Entonces, no fue hasta el año pasado, entonces, los gobiernos locales que prácticamente dentro de ese proceso habían sido, vamos a decir, se habían rezagado, se habían quedado atrás, para no decirlo de otra manera. Entonces fue el año pasado donde empezamos entonces a tomarlo a ellos de la mano para llevarlo a cumplir con dichos requisitos. Porque aunque no se viera de otra manera, era como que tú tomaste 2 niños que tú tenías, el Estado, y a unos niños les enseñó a hablar inglés, porque digo inglés porque es el idioma universal, y a otros niños tú los dejaste como atrás, y tú dijiste, bueno, a mí no me importa que estos niños se queden atrás. Y hoy en día lo que vemos es que a ellos lo están llevando al mismo nivel que se encuentran las entidades de gobierno central. Esto nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque anteriormente, si tú tenías una entidad que iba, vamos a decir, con el tema de salud, iba a ayudar con el tema de vacunación. Si un ayuntamiento hacía algo que tuviera que ver con eso, que no va dentro de su competencia, pero la salud sí va dentro de su competencia. La vacunación no va, pero la salud sí. Entonces, ¿cómo yo podía decir que el mismo producto que me está brindando salud pública mediante un programa y un producto, cómo el gobierno local lo está ofreciendo? Y cómo lo están ofreciendo y cómo esos productos son sumables por región? Porque yo entonces no iba a tener qué monto accede a la cantidad total de recursos que se le está asignando a vacunación. ¿Por qué? Porque siempre se me iba a quedar lo de los gobiernos locales por fuera. La parte rezagada de gobiernos locales que no ejecuta y que está solamente cuando se consolida. Sí. Y que no es visible solamente hasta ese momento. Pero si no están hablando el mismo idioma, entonces se hace muy difícil poderlo sumar. ¿Por qué? Porque los productos no iban a ser sumables. Entonces lo que nosotros tomamos fue, básicamente, no una estructura programática, dijimos, mira, se la vamos a imponer, porque anteriormente entiendo que eso era lo que se había hecho, sino que ahora lo que nosotros fuimos y llegamos cada uno de los gobiernos locales con un punto de vista diferente, no pensando en qué requiere la DIGEPRES, qué requiere gobierno central o qué requiere cualquier otra entidad, sino nosotros nos acercamos con esto de qué ustedes requieren, qué servicio ustedes brindan, qué producto ustedes dan a la sociedad y cómo nosotros podemos coger el trabajo de ustedes y transferirlo a un lenguaje presupuestario. ¿Con qué? Con el objetivo de que todo lo que se haga de los gobiernos locales sea con el objetivo de servirle a ellos. Yo no hago nada con mucho procedimiento, con mucha, vamos a decirlo, mucha metodología. Mucha teoría. Y que a la hora de que yo le diga a una gente que, por decirte algo, no tengo un especialista porque los recursos no le dan para tener una gente, vamos a decir, con 3 tesis y un posgrado para estar ahí haciéndole los presupuestos y la cosa, que no me lo pueda llevar a la realidad. Claro. Yo lo que necesito es buscar algo que desde el punto de vista de ellos se acomode a ellos, pero que nos cumpla a nosotros y le cumpla a las demás entidades del gobierno. Y eso fue prácticamente lo que nosotros pudimos hacer, traducir la seguridad ciudadana de los ayuntamientos a que fuera la misma, básicamente, que brindan la policía. Transferir, básicamente, los servicios de cementerio y funerarios que lo brindan los ayuntamientos en un programa donde sí se pudiera ver. Así, de esa manera, armar también donde el personal y la temática del ayuntamiento te diera para tú crear un producto, vamos a decirlo, que fuera una cadena de valor, como son la recogida de basura, la transferencia de los depósitos, la poda de los árboles y también el aseo urbano.
Si tú miras el producto como tal y coges el producto como tal, eso es una cadena de valor completa. Anteriormente uno se encontraba en un lado, el otro en otro, y cada vez en un programa distinto. Sin embargo, lo hacía el mismo personal. Cuando yo tomo eso y ahí me dicen, oye, ¿cuánto se lleva a limpiar una ciudad? Ahora mismo, el personal de esa institución, el personal financiero, no tiene que ir a buscar, bueno, déjame ver qué personal yo tengo aquí, otro que tengo en este programa, esto que tengo aquí, otro que tengo allí, esto lo sumo y esto me va a dar el total. No, ahora mismo todo eso está bajo de un mismo programa y cuando yo lo quiero hacer, simplemente tengo que irme al programa y decirlo, desde aquí lo puedo sacar el número. Ahora que tú mencionas eso, tradúceme en términos bien llanos, ¿cómo se definían esos bienes y servicios en la estructura programática o cómo se siguen definiendo? Porque esto es un proceso y un plan piloto que va a llevar mucho tiempo y que lleva un proceso. Pero ¿cuáles van a ser esos cambios de manera específica? Por ejemplo, mira, antes se hacía así, ahora con los cambios y mejoras que se van a implementar en la estructura programática se va a hacer así. ¿Cómo nosotros podemos palpar esos cambios? Ok, yo te voy a dar un ejemplo muy bueno. Mira, el primero, nosotros teníamos un programa anteriormente que se llamaba Reparación de Unidades Motorizadas, un programa con actividad. Ese programa estaba ese es el programa 12, que tenía una actividad que se llamaba Reparación de Unidades Motorizadas. Cuando nosotros hicimos el levantamiento de información, yo mismo, cuando yo veía reparación de unidades motorizadas, yo decía, oye, ¿qué será? Que el ayuntamiento tiene delivery. Te estoy hablando yo de una persona que trabaja en los gobiernos locales. Sí. Yo sé cuál es la realidad de ellos. Pero cuando yo leía el programa, la actividad, eso no me decía nada a mí. Imagínate que yo soy un técnico especialista en eso y a mí no me dice nada. Cuando nosotros llegamos y empezamos a entrevistar a entidades, llámame al coordinador de esa actividad. Y él me dijo, mira lo que nosotros hacemos aquí. Nosotros muchas veces aquí, todos los vehículos de la institución que pasan, nosotros los arreglamos aquí adentro. Tenemos un personal, una gente que se encarga de todo eso. Y dice, ok, vamos a hacer, y trajimos toda la información de los gastos que ellos hacían. Cuando empezamos a mirar todos los gastos de reparación de unidades motorizadas pertenecían al departamento de recolección de desechos sólidos, los camiones de basura, los volteos, todo ese tipo de equipo pesado que se utilizaba con el objetivo de recoger la basura. No te estoy diciendo que no se hacían otro tipo de reparaciones, pero entre el 80 al 90% de las reparaciones era eso. Pertenecían a ese tipo a ese programa, o sea, al programa de recolección de desechos sólidos. Entonces, ¿nosotros qué hicimos como tal? Bueno, esta es una acción común, eso no nos suma para el producto, no nos lleva un producto, pero esta es una acción que a donde va enlazada directamente es a este programa, el de recolección de desechos sólidos. ¿Por qué? Porque no es que él, al yo hacerlo, me recoge la basura, o me poda los árboles, o me transfiere la basura de un punto a otro, o es el personal. Pero si yo no tengo los camiones listos, no funciona. Yo no puedo recoger la basura. No. Entonces, evidentemente, es un producto que a mí me suma para yo poder hacer todo lo otro. Otro ejemplo claro que te puedo dar, antes nosotros teníamos una cuenta que se llamaba Servicios Funerarios y Gastos Conexos. No sé si tú sabes que yo no, porque yo he sido de la capital la vida entera. O sea, yo soy nacido y criado aquí. Normalmente uno que es de la capital, uno quizá no tiene ese tipo de información, pero en los campos, los ayuntamientos tienen su funeraria municipal. Sí, incluso creo que no tan solo en los campos, fuera de Santo Domingo, incluso en el 12, el Ayuntamiento de Santo Domingo, el Distrito Nacional, tiene una funeraria en la Independencia. Sí, una funeraria municipal. Sí. Bueno. Ya siguiendo con ese caso, ¿qué hace un ayuntamiento? Tengo que comprar el baúl. ¿Dónde lo pongo? Servicio funerario y gastos conexos. Tengo que maquillar la persona que falleció. ¿Dónde lo pongo? Servicio funerario y gastos conexos. Tengo que gastar en combustible para yo poner, para llevarme a... ¿Dónde lo pongo? Servicio funerario y gastos conexos. Enterrar el personal, el personal de la funeraria, ¿dónde lo pongo? Ahora mismo nosotros diseñamos tanto un programa con una actividad de los servicios funerarios detallado y del cementerio, donde ahora mismo, si yo voy a gastar cualquier tipo de insumo, incluso hasta la bebida que yo estoy dando, porque tú sabes que siempre ¿qué se da? Se da café. Sí. Café y agua tiene que haber en toda la funeraria. Sí. Entonces, eso yo lo puedo poner dentro de la programación que tengo. Anteriormente lo único que había era una cuenta y todo lo que yo tenía que hacer es simplemente poner todo ahí adentro. Ahora, ¿qué eso te da la posibilidad? Ahora mismo una entidad como el Distrito Nacional o cualquier otra entidad
tiene la capacidad, vamos a ir diciendo, de ir midiendo qué cantidad de gastos se me va a ir. Y con la medición también medir el nivel de impacto en la sociedad. Sí, los también resultados. Lo más bonito que todo esto es que más adelante se podrán hacer, vamos a ver, ¿cómo te lo digo de una manera bien? Comparativa, donde yo puedo decir cómo, vamos a decir, una entidad como Verón Punta Cana, que es la Junta de Distrito Municipal, y la pudiera comparar quizás con Cabarete. No estoy diciendo que sean iguales, pero en el caso de que fueran iguales, como una entidad que tiene los mismos recursos, captan lo mismo, brindan los mismos servicios, ¿por qué a esta entidad se le está yendo, el gasto es tan alto en servicios funerarios o en recolección de desechos sólidos y en este es tan bajito? Y entonces eso me ayudaría a mí de alguna manera u otra. ¿Qué sabe la entidad de Verón Punta Cana? Que le está funcionando. Que le está funcionando mucho mejor. Que yo se lo pudiera transferir como conocimiento al de Cabarete. Para que el de Cabarete tenga la capacidad de brindar ese servicio a un costo menor. Y eso es algo que eficiencia el gasto. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Tú sabes que te iba a preguntar sobre transparencia, pero yo creo que tú acabas de hacer una exposición magistral sobre los niveles de transparencia que se alcanzan con estos cambios y mejoras en la estructura programática y cómo el gasto se desagrega, vamos a decir, y tú tienes un nivel de detalle exhaustivo y tú puedes ver cuánto se gasta en cada detalle, en cada ayuntamiento. Eso es transparencia. Claro que sí. Eso es transparencia y eso también es eficiencia en el gasto. Háblame un poco ahora sobre la fecha de implementación del plan piloto. Nosotros pusimos en marcha el año pasado el plan piloto de la estructura programática. ¿Cuáles son los avances? ¿Cuántas instituciones están en este plan piloto? ¿Cuánto falta? Si hay una fecha de implementación tope, si tenemos alguna fecha, un deadline para terminar el proyecto. Ok, mira, nosotros empezamos primero, nosotros el año pasado hicimos todo el levantamiento de información. Eso fue como un principio viendo qué iba a pasar. Nos dimos cuenta después que pusimos como meta 2 al principio. 12. 2, que podíamos hacer 2. El levantamiento de información lo hicimos en 23 entidades. Pusimos al principio 2 entidades y nos dimos cuenta después que podíamos hacer más. O sea, nosotros decidimos arriesgarnos, poner 5 entidades que no fueran tampoco las más grandes, tampoco fueran las más pequeñas, porque nos iban a dar la oportunidad de poder conocer la implementación, que era algo que no habíamos hecho, de manera... Y hay unos criterios también. Yo sé que ustedes tomaron en cuenta criterios específicos como la localización, la demografía, si, por ejemplo, dentro de las entidades que tienen tanto de municipio turístico, vamos a decir, y tienen también fronterizos. Sí, sí. O sea, que tienen toda una gama diferente de... Sí, nosotros para tomar las entidades, nosotros estábamos buscando, de cierta manera, buscar todas las denominaciones que se le han dado al día de hoy a los municipios. Y parte de las denominaciones claves que hemos encontrado son las denominaciones, como tú mencionaste, turísticos, que son ayuntamientos o junta de distrito municipal que se encuentran en provincia turística o en un lugar donde se hace turismo. Otra parte que encontramos fueron las entidades que se encuentran cerca de o en municipios que están cercanos a minas. Así. Eso lo denominamos las entidades mineras. ¿Por qué? Porque reciben recursos tanto del Estado por las recaudaciones de las minas. Recursos. Y el otro, y también porque ellas mismas, esas entidades, por la contaminación que emiten, le hacen una transferencia directa a los ayuntamientos. También, por último, tomamos entidades fronterizas. Y dentro de la fronteriza nos enfocamos en entidades, suponiendo en el caso de Montecristi, nosotros tomamos una entidad de Montecristi que se llama Pepillo Salcedo, pero tomamos el ayuntamiento de Pepillo Salcedo porque es el que colinda directamente con Haití. Sí. O sea, tomamos Dajabón porque Dajabón directamente también está en línea fronteriza, es el municipio que le da directamente a Haití. Lo que nosotros queríamos capturar con eso era si hay algún tipo de actividad o algún tipo de regulación, algún tipo de cosas que ellos están haciendo que incide directamente en eso. Nos dimos cuenta que ahora mismo, o las acciones que ellos toman por el momento, no son tan no importantes, sino tan vinculantes a nivel presupuestario como para pautarla ahí dentro de la estructura programática. Sin embargo,
la oficina de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial sí está haciendo unos programas muy fuertes de desarrollo fronterizo. Y nosotros, conjuntamente con ellos, los próximos años, sí vamos a tener programas conjunto con actividades que van directamente solamente para el área fronteriza. Muy bien. Siguiendo con el tema de cuándo vamos a implementar y cuándo vamos a terminar con la... A implementar no, porque los cambios se han ido implementando de manera gradual, pero sí en términos de avances, ¿cómo iremos avanzando sobre la marcha? Bueno, nosotros simplemente te voy a decir lo siguiente. Nosotros pensamos que íbamos a hacer 2 el año pasado, hicimos 5. Este año teníamos pautado la meta que teníamos en el PEI, era de hacer 10, nosotros vamos a hacer 20 este año. Wow. Y esas 20 que lo vamos a hacer, nosotros las vamos a ir eligiendo estratégicamente, porque tú sabes que estamos en un año electoral y entonces nosotros prácticamente parte de nuestro esfuerzo está enfocado en que no nos vayan a cambiar las autoridades y entonces se nos vaya todo el personal. Es algo un poco desafiante porque uno no sabe el futuro, pero es algo con lo que uno tiene que ir aprendiendo a manejarse porque este es el ámbito en el que estamos trabajando y es un ámbito que depende así de las autoridades que están en ese momento. Eso es así. Nosotros queremos siempre apostar a la continuidad, a que las cosas el presidente fue muy claro el otro día y me gustó ese puntico en el que habló sobre la continuidad de Estado. No importa quién empiece una obra, si va en beneficio de la sociedad y de los municipios, pues lo ideal es que se siga, ¿verdad? Así Claro debe ser. Hablemos sobre presupuesto participativo. Luego vamos con la última pregunta. Mencionamos ahorita presupuesto participativo. ¿De qué trata? ¿Cómo implica eso a la ciudadanía? ¿Y de qué hablamos cuando decimos presupuesto participativo? Presupuesto participativo. Bueno, mira, según la ley de los ayuntamientos, los mismos tienen que gastar alrededor de un 40% en inversión. Este 40% de inversión va destinado a hacer obras. Dentro de las obras, hay un porcentaje que no es determinado, va determinado por la misma autoridad o el mismo consejo de regidores o de vocales, en el caso de la Junta, donde los ayuntamientos o las juntas tienen que hacer una obra o una cantidad indeterminada. Cuando te digo indeterminada, porque no lo especifica dentro de la ley. No es estático, y no es estático tampoco. Sí, ni el presupuesto tampoco es estático. Y en ese sentido, la obra lo que viene es a darle participación a la comunidad. Por eso se llama presupuesto participativo, donde las autoridades de ese sector o quienes los representan dentro del ayuntamiento se acercan a ese sector y con la junta de vecinos y deciden qué obras se van a hacer, que se hace por votación popular. Y entonces esa obra pasa a ser parte del presupuesto de la institución. Sabemos en lugares donde se han hecho centros comunales, canchas deportivas, sabemos en lugares también donde se ha hecho un centro comunal. Sí, es el principio de la territorialidad. Iglesia. Determinar qué realmente necesita una comunidad en específico, siendo ellos precisamente lo que digan que se necesita. A veces uno va de fuera pensando que en un sector se necesita un hospital, un centro de salud, cuando la realidad es que probablemente la misma comunidad te diga a ti que no, que lo que necesitan es una escuela. Entonces yo pienso que eso es muy acertado. Claro. Es una parte, para mí es la parte más bonita de los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque le da participación. Mucha gente, en ningún ámbito yo había visto eso, donde el poder se le transfiera directamente a la comunidad y la comunidad pueda ver directamente, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué me hace falta? Y algo que le brinda mucha información también a las autoridades del lugar. ¿Por qué? Porque si tú lo utilizas eso como un plan vamos a decir, de gobierno, de la misma institución, tú sabes cuáles son las necesidades de las personas que están en las comunidades que tú representas. Y de esa manera tú pudieras, vamos a decir, hacer un plan de tus 4 años que te pudiera a ti gobernar para ellos, porque al fin y al cabo ellos son los que te van a poner o a quitar de ahí. Eso es verdad. Y para eso se debe trabajar también. Finalmente, ahora sí, Arnold, finalmente. Háblame sobre el trabajo de ustedes en gobiernos locales. Yo sé que es un departamento grandísimo, tiene muchísima gente buena, todos amigos míos también. Y yo sé, tengo
tengo constancia y puedo dar fe de ello, de que se trabaja muchísimo. ¿Qué hacen gobiernos locales? Háblame también de tu trabajo directamente. ¿Qué haces tú? ¿Y cuáles son los aportes del departamento a la institución? Ok. ¿Qué hace el gobierno local? El gobierno local es un departamento que básicamente se encarga de tomar las informaciones de los ayuntamientos, las entidades municipales y guiarlas para que la pongan de forma, vamos a decir, de los lineamientos y normas que rigen el presupuesto dominicano. En ese sentido, nosotros en un principio, cuando llegamos aquí, llegamos con mucho, vamos a decir, con mucho bache, porque nosotros no sabíamos mucho de presupuesto. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de estudiar la ley, saber cuáles son las dificultades que implica la ley, y también nos dimos cuenta de cuáles son los principales errores que cometen las instituciones. Mediante esa experiencia que nosotros hemos ido adquiriendo, nosotros sabemos cómo guiar las instituciones de manera apropiada, sabemos qué hacer en los, vamos a decir, en los problemas que se dan, porque nosotros tenemos problemas que se repiten cada año, suponiendo un problema esencial siempre es la firma del presupuesto. Sí. Los ayuntamientos tienen que contar con la mayoría para firmar el presupuesto de los regidores o de los vocales. Sí. Si eso no se da, entonces lo que conlleva eso es empezar a trabajar con el presupuesto del año pasado. No, y los ayuntamientos también han tenido problemas históricos. El pago del doble sueldo, por ejemplo, siempre fue un problema histórico. Siempre fue un titular en diciembre, siempre fue noticia, siempre se supo del atraso en los pagos, por ejemplo, de la regalía. Esa fue una práctica que se enterró también. Sí, esa fue una práctica que se enterró, bueno, se enterró en esta administración, sí, justamente por parte del director Rijo y con manos con el presidente Luis Abinader. Y eso era algo que se daba todos los años. O sea, todos los años ellos estaban buscando el préstamo para pagarle a los empleados el doble sueldo. Y lo que más me gustó de cómo se hizo, de cómo se eliminó eso, fue que no se dio el chance a que se siguiera haciendo la misma práctica, sino que se tomó una acción mediante el cual se le prometió a ellos y se le cumplió la promesa que se le iba a facilitar el dinero desde la institución con el único compromiso de que no lo podían presupuestar el próximo año y que eso no se podía seguir realizando esa práctica. Y al día de hoy te puedo decir que eso es una realidad y que hoy en día ninguno de los ayuntamientos hoy están incurriendo en esa práctica. Eso es algo que cambió mucho. ¿Por qué? Porque todos los años teníamos alrededor de 600 millones que se tomaban para eso. 600 millones que se pagaban durante el año y que en diciembre de nuevo, en noviembre, se cogían de nuevo para empezar de nuevo con lo mismo. Así mismo. También te puedo decir, ya continuando con el trabajo de nosotros, te puedo decir que el trabajo de nosotros en el tiempo ha ido cambiando porque no ha sido tan estático. Anteriormente nosotros veíamos los porcentajes de ley que hacían, qué porcentaje de los ayuntamientos dedicaban a los destinos de fondos, a educación, a inversión, a servicio y a personal. Ese es un problema que a medida de los años nosotros hemos ido trabajando de manos con ellos para subsanar ese tipo de incongruencias que se veían. También por el tema del atraso que se veía siempre. Cuando nosotros entramos hace mucho, si mal no recuerdo, en el año 2020, la cantidad de ayuntamientos que estaba listo para el día 15 de enero, que es el día donde nosotros tenemos la fecha última para recibir su presupuesto. Si mal no recuerdo, eran 284 ayuntamientos. 284 ayuntamientos. Al día de hoy, este año, nosotros llegamos a 382 ayuntamientos al día de corte 15 de enero. Muy bien. Lo cual es un largo camino se hizo. Sí. Incluso hubo un año que nosotros, trabajando con ellos, tuvimos que retenerle a las entidades que no habían aprobado el presupuesto, con el objetivo de ponerle algún tipo de, vamos a decirlo, de medida, con el objetivo de que ellos sí cumplan con la ley. Muy bien. El objetivo no es quitarle los bienes y servicios a los ciudadanos, sino que las personas que los representen de manera digna. Qué bien. Y te puedo decir que nosotros desde que entramos, o desde que entró esta administración, hemos hecho un trabajo muy grande en el sentido de, número uno, con la estructura programática, estamos realizando un trabajo grandísimo. Si tú miras el libro de presupuesto de los gobiernos locales, la cantidad de entidades que se encontraban consolidadas
en formulación y en ejecución. Incluso hasta la forma del libro cambió. Ahora el libro es más dinámico, te habla básicamente de cómo está funcionando a nivel regional, por provincia, te brinda todas esas informaciones. Y nosotros tenemos cambios ahora que vienen ahí, no te lo puedo decir ahora mismo, lo tenemos ahí. Y también te puedo decir que justamente en esta administración es en el único momento donde se ha dado que nosotros, para el consolidado que se da del discurso del presidente el 27 de febrero, la rendición de cuentas, ¿qué sirve con el dinero? Nosotros, en esta administración es la primera vez que lo hemos logrado. Eso. Wow. O sea, que eso era algo, nosotros nunca, el Departamento de Gobierno Local nunca había estado en ese libro. Wow. Nunca había estado en ese libro y nosotros pudimos dar el salto de que lo hicimos, trabajamos. Te puedo decir que eso nos costó a nosotros muchísimo porque directamente tú sabes que del área de gobierno central tienen que trabajar muchísimo con el área informática, el CIGEF y todo eso. Nosotros trabajamos en otra plataforma que es el CIFE. Y el CIFE, que es más que todo un repositorio de datos de las informaciones de todo el estado, a nosotros está sirviendo como la plataforma de consolidación de los gobiernos locales. Y en ese sentido te puedo decir que nosotros, la institución, la Dirección General de Presupuesto, es el órgano de todo el gobierno central que tiene mejores informaciones financieras de los gobiernos locales. Y te lo digo yo, no te lo estoy diciendo esto porque sea una gente apasionada. Sí me gusta el trabajo que yo hago, sí me gusta lo que estoy haciendo, pero te lo estoy diciendo porque en cada momento que yo he tenido la oportunidad, año tras año, si me dicen, mira, esa información me la pasó, no voy a mencionar la institución, pero me dicen, me la pasó, es de esta institución. Yo lo primero que yo hago, digo, déjame contrarrestarla con la que nosotros tenemos aquí. Y en ningún momento he encontrado una información que vaya tan acorde directamente con lo que los ayuntamientos hacen como la de nosotros. Qué bien. A mí más completa a nivel de cantidad de entidades, los números, todo de verdad que... Yo creo que eso habla muy bien del trabajo de ustedes y de nosotros, y me incluyo humildemente ahí también, como institución. Y que si una palabra entonces cabe para definir el trabajo de gobiernos locales, debe ser transparencia y eficientización. Tú lo has demostrado hoy en esta conversación que hemos tenido tan edificante. Y me consta también porque yo conozco el trabajo de ustedes de primera mano. Hay una lista de videos muy amplia en YouTube, en nuestro canal de YouTube, @DigePresRD, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en nuestro propio portal digepres.gov.do, que habla sobre el trabajo de gobiernos locales y que sería muy oportuno que ustedes se den el chance también de mirarlo y de conocer de primera mano, no solamente porque se lo contamos Arnold y yo, sino que ustedes conozcan de primera mano el trabajo que hace este departamento de gente tan trabajadora y que sabe tanto, no solo de presupuesto, también de gobiernos locales. Arnold, muchísimas gracias. Te agradezco la dedicación y la disposición de conversar con nosotros. Te auguro muchos éxitos. Ya tú no eres analista, ¿verdad que no? No. Ahora, también sí me gustaría destacar también que todo este éxito que ahora mismo se está gozando en el ámbito municipal se debe también a que muchas de las instituciones que hoy trabajan con los ayuntamientos, como son el MAP, la Liga Municipal, FEDOMU, Contraloría, y nosotros hemos estado articulados y todo el mundo le está dando prioridad a los gobiernos locales. Yo creo que al día de hoy, en todo el tiempo que yo he tenido conociendo los ayuntamientos y siendo parte de ellos, te digo que nunca se le había dado tanta prioridad. Yo creo que estamos en el momento histórico donde los gobiernos locales tanto habían esperado y que se siga trabajando, porque en realidad y que ellos se cuiden uno de otro, porque muchas veces, o se cuiden de uno mismo, porque muchas veces quizá uno pudiera ver a una persona haciendo una mala práctica y quizá no le llama la atención. Sin embargo, cuando la oportunidad son para agarrarla, la oportunidad son para tomarla, y es el momento donde le han dado la luz verde a los gobiernos locales. Esta es la prioridad de estos periodos y entiendo que es un momento para aprovecharla. Bueno, este es el momento entonces. Muchísimas gracias, Arnold. Un placer tenerte aquí. La invitación siempre abierta para ustedes para que sigamos conversando sobre presupuesto y sobre el trabajo de gobiernos locales. Queda todavía un tramo buenísimo y prometedor para seguir recorriendo y ustedes tienen el compromiso de documentarlo aquí. Perfecto. Gracias a ustedes por el apoyo, a ustedes también por la compañía. Recuerden seguirnos en redes sociales, @DigePresRD. Tenemos toda la información sobre presupuesto
El derecho a saber está ahora en presupuesto, tal como dice el director José Rijo Presbot. Síganos, @DigePresRD, Twitter, Instagram, Facebook y visita también nuestro portal digepres.gov.do. Todos los martes, la notificación de los martes con el reporte semanal de la ejecución presupuestaria. Yo soy Paola Chalhú. Hasta un próximo episodio de Hablemos de Presupuesto.